Bueno, eh, como dijimos la semana pasada, este capítulo 10 nos habla de la responsabilidad del hombre ante Dios. En el capítulo 9 aprendimos la soberanía de Dios cuando Él llama a que Él quiere, pero en el capítulo 10 nos habla de nuestra responsabilidad para poner y entender claramente lo que Dios nos dice para que nosotros podamos vivir una vida como a Él le agrada. Amén. Los últimos versículos del capítulo 9 dicen que habla de la justicia que es por fe, y todo el resto del capítulo 10, todo el resto del capítulo 10 en sus 21 versículos nos habla de eso, de la justicia que es por fe. Y el verso 30 del capítulo 1 dice: ¿qué diremos? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. Y pareciera que cuando leemos esto vemos algo, un contraste. ¿Cómo puede ser posible que Israel no la alcanzara? El pueblo de Dios, el pueblo del Mesías, el pueblo del Salvador, el pueblo del Libertador, el pueblo del Restaurador, el Mesías prometido. ¿Cómo puede ser posible que no lo hayan alcanzado o hayan alcanzado la justicia de Dios? Y esas son preguntas que podemos tener muy penetradas en nuestro corazón. ¿Por qué? Hace una pregunta el verso 32. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no alcanzaron la justicia? ¿Por qué aquellos que no la buscaban, aquellos que no, pero ni por aquí les pasaban, como decían nuestros abuelos, ¿verdad? Ni por aquí les pasaba poder alcanzar la justicia de Dios? ¿Por qué a ellos y por qué estos que eran gente que tenía celo de Dios o por Dios, mas sin embargo no la alcanzaron? ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta contundente, clara, maravillosa y poderosa, hermano, que nosotros deberíamos de alabar a Dios por esto, porque iban tras ella. Hermano, ahora estaba meditando temprano sobre esta porción, sobre esta palabrita tan pequeñita, 2 letras nada más, pero qué poderosa que es, hermano. Es una maravilla. Esa palabrita tan pequeñita es la puerta de entrada para alcanzar lo que el pueblo de Dios, lo que el pueblo de Israel, lo que los judíos que se creían que ellos eran salvos por lo que hacían, por guardar la ley, no la alcanzaron. Mas nosotros, por esa palabrita tan pequeña, por ese grano de mostaza, sí la alcanzamos. Dice: porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y quién era la piedra de tropiezo? Cristo Jesús, como dice Isaías 28:16. He aquí pongo en Sión, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él. Hermano, esa es una maravilla para nosotros hoy. Nosotros que no de Dios ni queríamos nada con Dios, ni sabíamos nada de Dios, porque la religión no enseña a Dios. Vuelvo a repetirlo, la religión no enseña a Dios. La religión enseña un montón de cosas, menos no nos enseña el conocimiento de Dios y cómo conocer a Dios. Solamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede llevarnos a ese conocimiento
cuando por fe nosotros recibimos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros a través del arrepentimiento genuino y sincero. Porque digo genuino y sincero, porque puede que de repente en muchos lugares, como hoy domingo, están reunidos de multitudes de gente, hermanos, que no conocen al Señor, o que, como nos enseñaba Carla, no se han arrepentido, sino lo que han tenido es un remordimiento en lugar de un arrepentimiento. Por eso, hermano, el que se arrepiente genuinamente y sinceramente disfruta de las maravillas de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y vivimos una vida de fe, no para obtener cosas de Dios, sino para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y como dice Hebreos 11:6, y así agradar a Dios. ¡Wow, hermano! Oiga, el que no vive dentro de esa dimensión tiene que revisarse aquí adentro. El que no vive, hermano, bendecido, el que no vive, hermano, disfrutando en victoria y en bendición, hermano, la vida en Cristo, algo no está bien. Algo no está bien. Pablo, en el versículo 1 del capítulo 10, Pablo comienza a hablarnos y como que retoma lo que dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 9. Ve el corazón y el anhelo de Pablo. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Dios es para la salvación de Israel. Yo quiero que mi pueblo sea salvo. Leyendo un libro sobre la vida de Pablo y sus epístolas, hermano, sobre la infancia, todo lo que Pablo vivió en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, y todo lo que él aprendió. Él estudió en la escuela de Hillel, una escuela que habían dos escuelas en el tiempo de Pablo, eran dos escuelas judías, Shammai y Hillel, eran dos escuelas. Y Pablo estudió en la escuela de Hillel, eran dos escuelas que tenían sus contras. Estos dos hombres fundaron esas escuelas judías, eran rabinos muy elevados, por decirlo de alguna manera. Y Pablo estudió en esta escuela, hermano, y era un estudiante, ¿cómo lo diríamos hoy en día? Abnegado, un estudiante que quería aprender. ¿Cómo? Sobresaliente, podría decirse, porque él lo dice más adelante, que él le aventajaba a muchos de sus contemporáneos, a muchos maestros, a muchos de los que enseñaban. Él los aventajaba, dice en una de sus cartas. Y Pablo era un hombre, hermano, que conforme a esa forma de aprendizaje, se aprendió el Pentateuco. Era un hombre predominante, era un hombre muy elevado a la par de muchos que estaban con él. Era un hombre celoso porque él mismo quería cumplir la ley y quería vivir una ley perfecta. Él quería vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y cuando algo no rimaba con eso, Pablo se levantaba para defender. Pablo quería y creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso en el estudio del libro de los Hechos vamos a ver cosas muy lindas de Pablo también. Hermanos, y Pablo se levanta con ese fuego, con ese fuego sincero, pero muy religioso. Pablo que consciente la muerte de Esteban en un momento especial, un momento maravilloso de la vida de Esteban. Y Pablo está ahí y recibe las ropas ensangrentadas. Usted se imagina, hermano, ver a cómo apedreaban a Esteban. Yo no sé, hermano, qué imagen le quedó grabada a Pablo cuando vio aquel acontecimiento después. Aquel hombre que cuando estaba muriendo, yo veo los ángeles descender, yo veo la gloria de Dios. Y eso más bien
fue algo que provocó más el enojo y la ira de los que estaban en contra de él. Y cuando Esteban dice, Señor, no les tomes en cuenta nada de esto, yo pienso que Pablo quedó impactado, pero no para cambio, sino para ponerse más furioso. ¿Qué es esto? Esto es que, hermano, muchos de nosotros todavía tenemos que aprender mucho, porque muchas veces estamos con broncas aquí adentro en contra de personas. Jesús vino a enseñar un estilo de vida muy diferente, que muchos de nosotros, con muchos años de estar en los caminos del Señor, de estar en la iglesia, no hemos aprendido. Jesús vino a enseñar una forma diferente de vida. Por eso el mismo Juan en la primera carta a Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 6 dice, si alguno dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Por eso, hermano, el libro de los Hechos nos habla de las enseñanzas, de la doctrina de los apóstoles. Y aunque Pablo no estaba ahí porque no era contemporáneo de Jesús, hermano, más sin embargo, seguramente oyó muchas cosas. Y posteriormente, de acuerdo a su aprendizaje, de acuerdo a su fariseísmo, a su celo religioso, comenzó a pedir carta para meter a la cárcel a los cristianos. Ese hombre tenía un celo, y tenía un celo muy, muy fuerte. Y aquí cuando leemos este versículo 1, el versículo 1 y 2 del 9 y este versículo 1, podemos ver a un Pablo que anhelaba la salvación de su pueblo ya después de su conversión, porque ya Pablo, ahora a través de revelación, en el capítulo 9, cuando Jesús se le aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Pablo estaba siguiendo a Cristo? ¿Estaba siguiendo a Cristo? No. ¿A quién estaba siguiendo? A los religiosos cristianos, a los cristianos, a eso se está siguiendo. Pero hermano, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dice Saulo? ¿Quién eres? ¿Quién eres, maestro? ¿Quién eres? Y después le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¡Wow! ¡Qué conversión más maravillosa! ¡Qué conversión más preciosa! Hubo un cambio radical, 100%. Iba por camino a Damasco, pero ahí, hermano, tuvo el encuentro de su vida. Se encontró con el libertador, con el Salvador. Se encontró con aquel que nos da una vida diferente, con aquel que cambia nuestro panorama de vida. Ya se salió de la religiosidad, de su fariseísmo, y ahora conoce al Salvador. Y ahora él quiere que también su pueblo, el pueblo de Israel, lo conozca. Y yo creo que este debe ser el sentir de muchos de nosotros, hermanos, para con nuestras familias, para con nuestros vecinos, para con nuestros amigos, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en el vecindario, donde quiera que estemos, hermanos. Cuando veamos una persona y sabemos que no tiene a Cristo en su corazón, ese debe ser el celo, el anhelo, hermano, por la salvación de estas almas. Tremendo esto, hermano. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, ellos tenían celo de Dios. Ellos creían que lo que estaban haciendo estaba bien, pero no tenían entendimiento. No tenían ciencia, no tenían entendimiento. Que la salvación no es por las obras que hacían, que la salvación ahora es por la fe. Y no excusa, porque a través de la palabra de Dios, a través de los escritos, a través del Pentateuco, a través de los profetas y a través de los salmos, tenían ahí, hermano, vasto conocimiento, porque tenían conocimiento y sabían, pero no querían. Wow. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero todavía no son cristianos, todavía no son hijos de Dios. Hay gente que sabe mucha Biblia, hermano, y hasta predicadores, pero todavía no son cristianos, todavía no son hijos de Dios, porque todavía no tienen a Jesús en el corazón, todavía no se han arrepentido. Tenían entendimiento, porque ignorando la justicia de Dios
ellos procuraban establecer su propia justicia, queriendo cumplir la ley. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque aunque ellos querían vivir de acuerdo a la ley, pero no se estaban sujetando a el Señor. No se sujetan a la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no es por las obras, la justicia de Dios es por fe. Las obras es el resultado de lo que ya pasó aquí adentro en nosotros, porque la fe tiene que producir algo. Las obras es el resultado de nuestra fe. La fe no es para salvación, y eso hay que enfatizarlo, y usted tiene que enfatizárselo a quien sea y tenga la oportunidad de hacerlo. No es por lo que usted hace que usted es salvo, es por la fe en Jesucristo, por aquel que murió en la cruz del Calvario. Y eso tiene que ser usted tiene que ser muy radical en eso. Porque el fin, me gusta este verso 4, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el único que cumplió a perfección la ley y la cumplió por nosotros y para nosotros hoy en día, porque el fin de la ley es, verso 4, ¿para qué dice? Para justicia a todo aquel que cree, a todo aquel que por fe recibe a Cristo. El fin de la ley es Cristo. Y eso es lo que Pablo les quiere enseñar a estos hombres, a estos judíos, a esta gente que tenían influencias muy tremendas. Recuerden que el pueblo de Dios, hermano, tenía una influencia ya a través tenía tres influencias allá en los tiempos de Jesús: el imperio romano, que los tenía a ellos subyugados; tenía la influencia helenística del pueblo griego con su idioma, que el idioma griego fue el idioma como general, aún más hasta los mismos romanos también. Roma con su poderío, Roma con todo su glamour. Y después también tenía la otra influencia, la tercera, que era la influencia judía de su religión. Y Pablo crece en eso, y Pablo sabe lo que está hablando. Y Pablo les dice: ustedes no han entendido que no es por guardar la ley que se salva, es por la fe en Cristo Jesús, porque el fin de la ley es Cristo. Por eso, hermano, la religión, cualquier religión que sea, hermano, no va a salvar a nadie. Usted quizás que nos está siguiendo por este medio, usted está ahí oyendo, está escuchando, y tal vez usted está metido en una religión, póngale el nombre, no sé cuál será. Pero déjeme decirle que ninguna religión va a salvar. No hay un método aquí en la tierra que pueda salvar al hombre. El único que puede traer salvación al hombre es Jesucristo, a través de su evangelio, a través de su palabra, como lo vamos a ver más adelante. Porque la justicia es por la ley. Y Moisés escribe: el hombre que haga estas cosas, ¿qué dice? O sea, el hombre que cumpla la ley vivirá por ellas. Pero ¿qué está diciendo Moisés? ¿Sabe qué está diciendo Moisés? Imposible. No hay ser humano sobre la faz de la tierra que pueda cumplir la perfecta ley de Dios. El único que la cumplió fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero vea lo que dice el verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Verso 7. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. O sea, no hay ningún método, no hay nada, hermanos, que pueda traerle la salvación a nadie. No hay nada, ningún método terrenal, ninguna religión. No, hermano, no. Buscar en otras partes la salvación es no entender, no tener entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y resulta que hoy dolorosamente mucha iglesia del Señor
está haciendo cosas para obtener la salvación. Pero la salvación no se obtiene por hacer cosas, sino se obtiene por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por aquel, aleluya, que dice la Biblia que le puso fin a la ley, porque ahora es por la justicia para el que cree. Verso 8 más, ¿qué dice? ¿Qué dice? Qué lindo esto. Cerca de ti está. ¿A dónde está? En tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Hermanos, qué lindo es cuando uno escucha el Evangelio. Y cuando escucha el Evangelio ocurre una maravilla, ocurre un milagro. Que el que escucha, ocurre un milagro. Y el milagro es que le viene la fe. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y esa fe que le vino por el oír de la palabra de Dios, hermano, lo capacita para entender que necesita un Salvador, para entender que su vida es una vida pecaminosa, para entender que su destino es un destino de muerte eterna, de infierno eterno, pero que hay una solución. Aleluya. Si tan solo confiesa con su boca y cree en su corazón, aleluya, que Dios lo levantó a Jesucristo de entre los muertos, entonces va a ser salvo, va a alcanzar la salvación. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Por eso, hermano, ¿cómo uno no va a estar contento, bendecido, victorioso y agradecido por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Esta es la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra. Oiga, hermano, hoy se predica mucha palabra, pero no es de Dios. Mucha palabra que la gente aplaude, la gente grita, la gente se emociona. Porque a la gente le gusta, el oído le gusta oír cosas raras, cosas extrañas, cosas místicas, cosas un poco ahí medias así como hipnotizan a la gente. Palabras que muchas veces lo que hacen es traer una histeria colectiva en el ambiente. Hermanos y hermanas, qué tremendo es esto, y qué tremendo es que mucha gente corre tras de eso. Y como he dicho en algunas ocasiones, aún a través de las redes sociales, hoy tenemos, hermanos, mucha basura. Aún la familia, la iglesia, mucha de la iglesia cristiana de estos días está reciclando mucha de la basura que se bota por las redes sociales. Porque hay gente que le gusta, son místicos, no sé. Hay cosas ahí, hermano, que llaman la atención a la gente, que la gente quiere oír. Pero, hermano, yo les voy a decir algo. Espero que no me tiren papas ni tomates, hermano. Pero, bueno, vale que por este lado no me pueden tirar cosas, ¿verdad? Pero, hermano, hoy en muchos lugares, no digo pocos, que se llaman cristianos, ministerios cristianos, iglesias cristianas, no se está predicando la palabra de Dios. Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicaba Pablo? ¿Qué predicaba Pablo? A Cristo y a este crucificado, como dice Corintios. Él no venía con demostración de palabras, como mucho glamour, como mucha oratoria, mucho léxico. No. Él venía con demostración de poder del Espíritu Santo, porque él predicaba a Cristo y a este crucificado. Y ese es el mensaje que hoy debemos de recibir. Y ese es el mensaje que hoy debemos de predicar. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y cuál es la palabra de fe que predicamos? Dice Pablo, que si confesares con tu boca, verso 9, que Jesús es el Señor, y que creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ahí está.
Ahí está, hermano. Y eso es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay que ponerle nada, no hay que traer, ¿cómo se llama? Cuando se hace alguna cosa ahí, ¿verdad? Hay cosas que son íntegras. La palabra de Dios es íntegra. No le puedes poner nada, porque si le pones algo lo echas a perder. ¿Cuántas mujeres, hermano, se van a la internet y buscan recetas, ¿verdad? De algo, de una comida especial, para hacer un queque, para hacer esto y para hacer otro. Pero resulta, hermano, que ahí le dan el recetario y ahí está todo, tanto de esto. Pero resulta que dice, no le voy a echar esto, o le voy a echar más de esto, o le voy a quitar esto. Y cuando lo hace le quedó horrible. Echó a perder todo y perdió plata, perdió tiempo, perdió de todo. ¿Por qué? Porque algo le faltó, le quitó algo. Hermano, tú no le puedes quitar ni le puedes poner nada a la palabra de Dios. Hay una sentencia de muerte para aquel que le quita y aquel que le pone en el libro de Apocalipsis a la palabra de Dios. No se le puede poner ni se le puede quitar. El problema es que hoy muchos le están poniendo y otros le están quitando. Porque la palabra de Dios es íntegra, es eficaz, es poderosa, es indivisible, es inmutable, es incambiable, es lo máximo, es la palabra de Dios, es perfecta, como dice el Salmo 19. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La escritura dice, vea qué lindo es, vuelve a retomar lo que dice el último versículo del capítulo 9, Pablo. Pues la escritura dice, que está recetando Isaías 28:16, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y con eso termina el capítulo 9. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. A veces somos avergonzados porque nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. A mí el diablo no me avergüenza, dicen muchos. Pero hermanos, a veces no es el diablo. A veces somos nosotros porque no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el verdadero Hijo de Dios nunca será avergonzado. Yo estaba pensando ahora, cuando estábamos ahí adorando al Señor, estaba pensando creo que es en el capítulo 1 de Primera de Corintios, cuando dice Pablo, lo vil y menospreciado de este mundo llamó Dios para avergonzar a los sabios. Hermano, y cuando yo leo eso y cuando pienso en ese versículo, digo yo, Dios mío, Señor, yo no soy una persona preparada. Yo no estudié la primaria solamente. Yo quería estudiar, yo quería prepararme, pero por las condiciones en que vivíamos no podía. Mas sin embargo, hermano, nunca pude estudiar. Crecí en un ambiente bastante crítico, bastante negro, aprendiendo más bien cosas malas, aprendiendo vicios y aprendiendo cosas que no eran correctas. Pero hermano, cuando yo conocí al Señor y cuando comencé a estudiar la palabra de Dios, hermano, y ahora Dios me ha permitido estar en lugares donde humanamente hablando nunca me imaginé que yo podía estar, ocupando posiciones en lugares donde yo nunca pensé que podía estar. Mas sin embargo, ahí se cumple lo vil y menospreciado de este mundo. Llamó Dios para avergonzar a los sabios, a lo que es, a lo que no es. Nosotros no éramos nada y aquellos que se creen ser algo. Pero hermano, usted y yo, hermanos, como hijos de Dios, y a través de la palabra y a través de su estudio podemos hablar y hablarle a un grupo y hablar con convicción y hablar la palabra de Dios con la sabiduría de Dios, porque la palabra, dice el salmista, que la palabra trae sabiduría al sencillo, al más sencillo que sea. Usted habla y ¿de dónde me salió esto? ¿Cómo dije esto? ¿Cómo hablé esto? Pero no hay diferencia entre judío y griego, o sea, entre judío y gentil, pues el mismo que es Señor de
todo, es rico para con todos los que le invocan, todos los que anhelan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la palabra invocar no es una invocación como lo enseña la religión. Hermano, esta palabra es reconocer que nosotros tenemos necesidad de un Salvador. Tenemos necesidad de un Salvador porque tenemos un problema aquí adentro muy serio, que si no lo arreglamos en vida, no lo vamos a arreglar después de la muerte, como algunos piensan o creen. Algunos creen que después de la muerte va a haber salvación para algunos. Algunos van a salir de algún lugar a través de pagar algo, a través de hacer oraciones o rezos o lo que sea. No, hermano, nada de eso. Nada de eso. Es aquí en vida. Y solo los vivos pueden invocar al Señor para alcanzar la salvación, para reconocer que el único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pues invocarán? Ya entramos en la segunda parte. ¿Cómo pues invocarán? Y aquí hay algo que quiero que veamos. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Póngale atención a esos dos versículos. Si usted tiene la Biblia, ábrala. Póngale atención a esos dos versículos. ¿Qué encuentra usted ahí? ¿Qué ve usted ahí? Por favor. Vamos a ver quién más. ¿Qué? Por favor, esos que traen la Biblia, ¿qué ven ahí ustedes? 14 y 15. ¿Qué vemos ahí? En esos versículos. Aquí en esta cuarta parte, vamos a hablar de la necesidad de la predicación del Evangelio. Dice el verso 14 y 15, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? Son preguntas y analícelas. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué ve usted ahí? Vamos a ver si usted es de esas personas minuciosas que ve cosas, hermano, que otros no ven. ¿Qué ves? La palabra cómo. Ok. Ve, ya. La palabra cómo. ¿Qué más? ¿Alguien más? Esos que tienen un ojo así que dice, aquí hay algo que no me calza. Ya les dije, ya les di una pista. Aquí hay algo que no me calza. ¿Qué no te calza? ¿Qué? Pero ojo, voy a volver a repetirlo para ver si lo captan. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual lo han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que lo han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Bueno, viste que todos vieron lo que yo pienso. Es que pareciera, hermano, que el orden en el cual está escrito no es el correcto. Y analícelos. Y se los dejo de tarea. Analícelos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? O sea, basado en esos dos versículos. ¿No? Tampoco. Ya les di la pista. Sheshi, invocar.
Me parece a mí, hermano, para darles una pista para que después ustedes analicen lo demás. Primero, lo primero que tienen que hacer es lo último que está escrito: ser enviados. Nadie puede predicar si no es enviado. Primero tienen que ser enviados. Segundo, ¿qué tienen que hacer? Predicar. Y después, los que van a oír. Y después, creer. Y qué interesante, ¿verdad? Yo estaba analizando esto y pensando en que primero, o sea, nadie puede, ¿cómo van a oír si no hay quien? Alguien tiene que enviar, alguien tiene que predicar. Y yo pienso que eso tal vez nos pueda decir a nosotros que en este orden, para que nosotros veamos cosas, hermano, que quizás a la rápida no las veamos, a la ligera no las veamos. Porque hay muchos no están siendo enviados y están predicando. Y después vienen y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me fue mal? Porque no fue enviado. Porque no fue enviado. Hermano, hay algo que yo siempre he creído en cuanto al ministerio, que nos ayude a todos los que estamos aquí, todos los que nos siguen por las redes sociales. Número 1, ser llamado. Número 2, ser enviado. Número 3, estar preparado. Número 4, el tiempo de Dios. Y número 5, el lugar que Dios quiere que vayamos. Mucha gente, hermano, ha venido con una mano atrás y otra adelante y echándole la culpa a Dios, pero se fueron sin ser enviados, sin ser llamados. O algunos fueron enviados, fueron llamados, fueron enviados, pero fueron al lugar equivocado. Hicieron lo que no debían de hacer. Cuando usted va en la línea correcta de parte de Dios, y eso hay que analizarlo a la luz de estos textos, usted va a ver la bendición de Dios. Usted va a ver, por decirlo de alguna forma, el respaldo de Dios. Dios siempre va a estar ahí. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? ¡Cuán hermosos! ¡Cuán hermosos! Pablo observa correctamente que todo se remonta a la predicación del Evangelio. Y los predicadores deben de ser enviados por Dios y por la comunidad cristiana, porque muchos son enviados, o sea, Dios los envía, pero no tienen el respaldo de la iglesia, no tienen el respaldo de la comunidad cristiana. Se van de un punto a otro: pastor, aquí estoy en tal lugar y tal cosa, pero ¿cómo es eso? Yo no me, ¿cómo está ese asunto? Explícamelo. No me dijiste nada antes. No, Dios me envió, pero la comunidad cristiana, la iglesia, no está orando, no está respaldándolos en oración. Y por qué no decirlo hasta muchas veces económicamente. Y muchos les va mal y le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa a Dios, sin Dios tener la culpa. ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Posiblemente Dios pudo haber escogido cualquier medio para llevar el mensaje de salvación, como los mensajeros angelicales, o orando directamente sin predicar, sin un predicador humano. Dios lo puede hacer, ¿o no? Dios lo puede hacer, pero Dios no lo va a hacer así, porque eso le corresponde a nosotros como iglesia. Sin embargo, la manera normal de Dios es traer a las personas a Cristo Jesús por medio de la predicación del Evangelio. Ese es el medio que Dios usa para traer a las personas a Cristo, por medio del Evangelio, no por medio de otra cosa. ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Posiblemente Dios pudo haber hecho cualquier medio, como mencioné, para traer salvación, pero solamente por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Cuán hermosos son los pies! No es de extrañar que hermosos son los pies de aquellos que anuncian buenas nuevas.
son compartícipes con Dios para la salvación de los hombres. No es un privilegio, hermano, que a veces no lo hemos visto como un privilegio, que nosotros podamos compartir el medio de salvación para aquellas personas que no lo conocen. Y si no lo hemos entendido, es porque, y por eso es que no lo hacemos. Y por eso, hermano, es que muchas veces mucha gente no está viniendo a los pies del Señor, porque nosotros como iglesia no lo hemos entendido. Los pies, cuando la Biblia habla de los pies, me está hablando de actividad, movimiento, progreso. Hermano, nosotros muchas veces tenemos los pies como paralizados, tenemos las rodillas endebles. Hermano, no estamos yendo a llevar el evangelio, no estamos compartiendo el evangelio con nadie, con nadie. ¿Cuál fue la última persona que usted le habló de Cristo? ¿Cuánto hace que usted le habló a una persona de Cristo? Podríamos decir, como dijo el predicador, cáigasenos la cara de vergüenza porque no lo hacemos. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Obviamente la salvación que Isaías profetizó no podía ser a través de la salvación de las obras de la ley. Decir, puedes estar justo delante de Dios si trabajas lo suficientemente duro. No es el evangelio de paz. Y ese evangelio no trae buenas nuevas. Usted no le puede decir a una persona, qué bueno que es usted con lo que hace, usted tiene el cielo ganado. No, hermano. No. Ese no es el evangelio de la paz. El evangelio de la paz, el evangelio de Dios, el evangelio vivo es el que dice el medio de cómo el hombre puede ser salvo, que es únicamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Buenas nuevas. Obviamente la salvación que Isaías profetizó no podía ser a través de otro medio de salvación. Y la quinta parte, versos 16 al 21. Los profetas predijeron el rechazo del evangelio por parte de Israel. Vuelvo a repetirlo. Los profetas predijeron este rechazo del evangelio por parte de Israel. Vea lo que dice Isaías 53:1. El verso 16 de este capítulo, de esta parte, de esta última parte, dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro evangelio? Isaías 51:13 es lo que está citando Pablo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una pregunta. O sea, que no, el pueblo no lo estaba recibiendo. El verso 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermano, aquí está, oír. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay enviados que les vayan a predicar? Si la salvación es tan simple, disponible a todos los que confían en la persona y la obra de Jesús, ¿por qué Israel parece estar desechado de la presencia de Dios? Porque muchos de entre ellos no habían creído a su anuncio, porque no habían confiado en la palabra de Dios por medio de Isaías y otros mensajeros del evangelio. Por lo tanto, ellos no son salvos. Hermano, hablemoslo en nuestro contexto. ¿Cuánta gente hoy en día no tiene excusa delante de Dios porque oye la palabra de Dios? ¿Cuánta gente que está en la iglesia oye la palabra de Dios, pero sin embargo sus vidas no cambian? ¿Por qué? Porque no han creído al evangelio. No han creído, hermano. Y tienen, ¿cómo lo digo? Y deberían de preocuparse más porque son los más responsables, los que han oído. Son más responsables los que han oído la palabra de Dios y no reciben a Cristo que aquellos que no la han oído. Y eso le pasaba al pueblo de Israel.
tenían excusa delante de Dios. ¿Quién eres tú, hombre, que te excusas? No, nadie puede excusarse delante de Dios. Así que la fe es por el oír y de oír de la palabra de Dios. La fe salvadora viene por medio del oír. Verso 17, por la palabra de Dios. A pesar de que Israel oyó, ellos no ejercieron una fe salvadora en Cristo, haciéndoles a ellos y a nosotros aún más responsables. Son más responsables aquellos que escuchan y no quieren obedecer. ¿Cuánta gente en la iglesia viene y escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje de Dios, escucha la enseñanza de Dios y siguen viviendo vidas peores? ¿Cuán responsables son? Hay de aquel que oye la palabra de Dios y no la pone en práctica. Hay de aquel que oye la palabra de Dios y rechaza al dador de la palabra. Porque muchos se jactan de que oyen la palabra de Dios, pero rechazan al que dio la palabra, al Señor. Verso 16 que me brinqué. No todos obedecieron el evangelio. Si la salvación es tan simple, disponible a todos los que confían en la persona de Jesús, ¿por qué Israel parece estar desechado de la presencia de Dios? Porque muchos de entre ellos no han creído a su anuncio, porque muchos no han confiado en la palabra de Dios por medio de Isaías y otros mensajeros del evangelio. Por lo tanto, ellos no son salvos. Dice Morris, oír es un reflejo de la vida del primer siglo. Pablo no habla de la posibilidad de que el mensaje sea leído, aunque había personas que sabían leer. El ciudadano común del primer siglo dependía más bien de poder oír algo. Ellos querían oír algo, porque también hay que decirlo, había mucho analfabetismo. Había mucho, la gente no sabía leer, no sabía escribir. Lo único que podían hacer era oír. Les gustaba oír, pero a veces oían cosas que no, como hoy en día. Hoy en día hay mucha gente que le gusta oír. Hay gente que llega a la iglesia, mucha gente ha venido aquí, ¿verdad? Y se ha sentado y después se van y después dicen, no me llenaron. No me llenaron. No, esa iglesia es muy pequeñita, dijo alguien que estuvo con nosotros. ¿Por qué el pastor no tiene una iglesia más grande? Dios no me llamó a tener una iglesia grande. ¿Por qué el pastor no sé qué? ¿Por qué el pastor no sé cuánto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no hacen el otro? ¿Por qué no hacen aquí? Dicen muchas cosas, hermanos. Dios no nos llamó a ilusionar a la gente ni a sacar conejos del sombrero. Dios no me llamó a tirarme de panza, que guindarme de los abanicos. Dios no me llamó, hermano, a quebrar púlpitos. Dios me llamó a predicar y enseñar su palabra. Porque muchos quieren que los ilusionen, que los hipnoticen, que los llenen de emocionalismo, aunque no haya palabra de Dios. Aunque no sean ministrados por la palabra de Dios. Y eso es lo que la gente quiere oír. Verso 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Me gusta cómo Pablo cita textos del Antiguo Testamento. Y aquí está citando el Salmo 19:4. El Salmo 19:4 dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay excusa. No hay excusa. Cuando uno lee los primeros versículos del capítulo 19 del libro de los Salmos, dice, no hay excusa. Yo pienso, no hay excusa. No hay excusa. Los cielos cuentan la gloria de Jehová, y el firmamento nos habla de la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y no es oída su voz. La misma creación testifica de Dios. Dice Bruce, esto puede parecer una exageración. El evangelio aún no había sido llevado a toda la tierra, ni siquiera a todos los territorios que los habitantes del mundo greco-romano conocían.
Pablo estaba bien consciente de eso. En este mismo tiempo estaba planeando la evangelización de España, una provincia en la cual el nombre de Cristo no era conocido, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 15. Pero en este momento el evangelio había sido elevado a la mayor parte del área mediterránea donde se encontraban los judíos, y eso es todo lo que requiere el argumento, dice Bruce, sobre lo que Pablo está diciendo sobre el anuncio del evangelio. Hasta los fines de la tierra, dice Clark, no hay ningún lugar de la tierra prometida en la que no se haya predicado estas buenas nuevas. Y escasamente hay un lugar en el Imperio Romano en el que no se haya escuchado la doctrina de Cristo crucificado. Sí, por lo tanto, los judíos no han creído, la culpa completamente suya, ya que Dios los ha equipado ampliamente por los medios de fe de salvación. Por los medios de fe de salvación. Ellos habían escuchado, ellos sabían, ellos tenían de primera mano. Verso 19. El testimonio vemos aquí en el versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Está citando Deuteronomio 32, 21. Ellos me movieron a celos con los que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y los provocaré a ira con una nación insensata. Wow. Gloria a Dios, hermano, por eso. Porque eso, hermano, hoy es para nosotros. Amén. Yo os provocaré a celos. Dios le dijo a Israel que traería a otros a él y los provocaría a celos. Sin embargo, Israel ignoró la palabra, que también haciéndolos más responsables. Escuche bien. Y lo que parecía ser un evento más que resaltaría el nombre de Ángela Aguilar, tuvo una Si usted supiera la responsabilidad que usted tiene cuando escucha la palabra de Dios, usted haría algo por su vida. A veces, hermanos, no estamos conscientes de eso, de la responsabilidad que tenemos cuando escuchamos la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad muy grande, porque no es cualquier palabra, como he mencionado. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es Dios hablándonos. En el Antiguo Testamento leemos, hermanos, que el pueblo de Dios no quería oír la voz de Dios. Háblanos tú. Y hoy pareciera que la iglesia le está diciendo, no, yo no quiero oír a Dios, yo quiero que me hable el hombre. Porque el hombre me dice cosas que yo quiero, el hombre me dice cosas que yo anhelo, el hombre me ilusiona, el hombre me emociona. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no. Por eso no quiero oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me confronta. La palabra de Dios me pone entre la espada y la pared. La palabra de Dios me dice la verdad exacta. La palabra de Dios me discierne tal y cual soy. El hombre, ¿no? La palabra del hombre no. La palabra del hombre me hace cosquillas, me hace masajes. Masajes a la conciencia. Pero la palabra de Dios trae mensajes al corazón. La palabra de Dios apunta al corazón del hombre. Como dice un pastor, a la yugular de una vez. Va al grano. No se anda por las ramas. Por eso la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, igual que el pueblo de Dios. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifestaré a los que no preguntaban por mí, dice Isaías. La profecía de Isaías era una advertencia que Israel ignoró, haciéndolos más responsables. Fui hallado de los que no me buscaban. Es extraño que Israel, por mayor parte, haya rechazado el evangelio de su propio Mesías. Por extraño que fuera, esto también fue profetizado. No comprendió a Dios ni a sus profetas. Isaías 65:2 dice: extendí mis manos todo el día a un pueblo terrible, el cual anda por camino no bueno en pos de pensamientos. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos
hacia un pueblo rebelde y contradictor. Qué amor el de Dios. Qué amor el de Dios. A un pueblo rebelde y contradictor. Esto dice de la evaluación de Dios del Israel desobediente que rechaza al Mesías. Son un pueblo rebelde y contradictor, y más aún debido a su gran responsabilidad ante Dios. Reitero, hay una gran responsabilidad cuando escuchamos la palabra de Dios. No cuando escuchamos esos mensajitos que nos hacen sentir bien y que nos emocionan. No. Cuando escuchamos la palabra de Dios. Concluyo. En este capítulo hemos visto cómo el pueblo de Israel le rechazó al Mesías. Tenía todo a su favor. Era un pueblo muy privilegiado. Era el pueblo de Dios con todos los beneficios que Dios les otorgaba. Obviamente esto conlleva a una gran responsabilidad. Y la gran responsabilidad no era solo de oír, sino de hacer lo que Dios decía. Israel rechazó y se negó a aceptar las invitaciones de la gracia de Dios. Israel prefirió permanecer en la desobediencia y la obstinación. Cerraron la mente a pesar de la clara evidencia y se negaron a considerar la verdad de Cristo como el verdadero Salvador del mundo. Si gusta puede apuntar, los que están apuntando, el Salmo 95:8, Proverbios 28:14, Proverbios 28:1 y Romanos 2:5. Mas sin embargo lo rechazaron. Que creo que esta es una gran lección para nosotros hoy. Aquí es donde nosotros debemos de reflexionar sobre cómo estamos viviendo la vida cristiana. La vida cristiana no es una... La vida cristiana no es una vida dominguera, hermanos, por si acaso. Porque pareciera que solo los domingos somos cristianos. Porque somos cristianos solo cuando venimos a la iglesia. Después de que salimos de aquí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, es otra historia. Entonces somos cristianos domingueros. La vida cristiana no es una vida cristiana dominguera. La vida cristiana es una vida cristiana integral en todo lugar donde vivamos, donde estemos, donde vayamos. ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo de Dios? ¿Qué dice tu jefe de Dios? ¿Qué dicen tus vecinos de Dios? ¿Qué dicen tus compañeros de estudio? ¿Qué dicen tus familiares? ¿Qué dice tu esposo? ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué dicen tus hermanos? ¿Tus padres? ¿Qué dicen de nosotros? Qué bonito se ven cuando van a la iglesia. Como el predicador que estaba predicando, está el papá y la mamá, el hijo y la esposa estaban ahí. Le dice el hijo a ella: mami, ojalá que papi nunca se baje del púlpito, porque en el púlpito es un angelito, pero en la casa es un diablito. Yo no sé, hermano, pero hay muchos cristianos que en la iglesia son angelitos, y yo espero que en la casa no sean diablitos. Te citamos aquí para informarte que la luz de la palabra, que a la luz de la palabra revisemos nuestra forma de vivir, y si tenemos algo que corregir, lo hagamos y nos volvamos de todo corazón al Señor. Amén. Pónganse de pie. Señor, tu palabra es verdad, y hoy la hemos escuchado, la hemos recibido, y sabemos que hay una gran responsabilidad de parte nuestra. En el capítulo 9 estudiamos sobre la soberanía tuya, y en el capítulo que hemos concluido en este día de estudiar, Señor, nos habla de la responsabilidad nuestra delante de ti. Así como el pueblo de Israel tenía una gran responsabilidad porque ellos habían recibido, escuchado tu palabra. Sin embargo, la rechazaron y te rechazaron. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón, porque muchas veces hemos escuchado tu palabra
y hemos sido irresponsables porque la hemos rechazado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a cambiar por medio de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos has hablado. Gracias te damos, Señor, porque has estado con nosotros durante este tiempo de enseñanza para que nosotros podamos verdaderamente entender que necesitamos conocer más de ti para entender más nuestro corazón a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. ¿Vale?